pasada hablábamos de los factores de la etiología del carcinoma hepatocelular. Nos quedamos en la hepatitis no alcohólica. Esta es una enfermedad que se caracteriza por una infiltración grasa. Tiene un espectro muy amplio, va desde la esteatosis, que es la infiltración grasa en el hígado, hasta la esteatohepatitis, que es la asociación del parénquima, es la asociación de inflamación del parénquima hepático, que tiene un origen en la peroxidación de los lípidos de las membranas celulares. Esta se origina a partir de múltiples factores. Es una simple acumulación de grasa en los hepatocitos, donde el estado más grave se caracteriza por necroinflamación y fibrosis. Esta es una alteración metabólica de los pacientes con enfermedad hepática no alcohólica por infiltración grasa. Dentro de los factores importantes a considerar está la resistencia a la insulina, la lipotoxicidad, el estrés oxidativo y la respuesta al daño del ADN. Dentro de los factores de riesgo para tener esta enfermedad se encuentra el antecedente heredofamiliar de cáncer hepático, ser hombre de edad avanzada, dentro del grupo étnico se encuentra ser hispano. Asimismo, la hipertensión arterial juega un rol muy importante. La diabetes, la obesidad y el consumo elevado de alcohol también importa mucho. Otros factores se encuentra la fibrosis en estadio 3 y 4, la diabetes mellitus, el depósito de hierro en biopsias hepáticas, la dislipidemia, las dietas ultraprocesadas y los factores genéticos. Otra etiología metabólica es la hemocromatosis hereditaria. Esta se caracteriza por ser una enfermedad genética de tipo autosómico recesivo, es decir, porque para manifestarla debe heredarse tanto del padre como de la madre. Se caracteriza por una absorción o por un aumento en la absorción intestinal del hierro desde el nacimiento. Los pacientes que la padecen van a almacenar, por lo tanto, mucho hierro a lo largo de su vida. Ponen sus celulares y pongan atención a su compañero, no, por eso no sabe nada. ¿Sí? El almacenamiento excesivo de hierro va desde los 20 hasta los 40 miligramos en órganos como el hígado, el páncreas y el corazón. Normalmente la cantidad de hierro que tenemos en nuestro cuerpo es de 2 a 4 miligramos, es decir, que se está multiplicando por 10. Y esto, su explicación radica en que existe hierro libre, es decir, esto va a provocar especies reactivas de oxígeno. Los ROS, por ende, van a dar como resultado estrés oxidativo, y esto va a provocar la peroxidación de ácidos grasos no saturados. Ante esto, se generarán productos de degradación, lo que dará como resultado alteraciones en la síntesis de proteínas en la función celular y van a dañar al ADN. Esta es la relación entre la hemocromatosis hereditaria y el carcinoma hepático. Otra enfermedad es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Es una enfermedad genética que tiene numerosas implicaciones clínicas y afecta principalmente a los pulmones y al hígado. La razón por la que el alfa-1 antitripsina es importante es porque esta se produce principalmente en el hígado y a través de la circulación va a llegar a los pulmones para protegerlos de la elastasa, es decir, la alfa-1 antitripsina tiene una función antielastolítica. ¿Esto qué quiere decir? Antielastolítica es que la elastasa que se encuentra en los pulmones daña a los pulmocitos, entonces esta molécula nos ayuda a protegerlos de la elastasa. La oncogénesis radica aparentemente en la activación del factor nuclear kappa beta y el desarrollo de estrés mitocondrial en la presencia de defectos en la capacidad autofágica celular. Es decir, que existe un problema a la hora de generar factores de inflamación y también lo mismo, estrés mitocondrial. Finalmente, hablemos ahora de las hepatitis autoinmunes, de la etiología autoinmune, enfermedades autoinmunes. La hepatitis autoinmune es una de ellas, se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria rara del hígado, caracterizada por autoanticuerpos circulantes, aumento de la concentración de inmunoglobulina G y características histológicas distintivas.
En el Villalobos se menciona que existe una evaluación de 243 pacientes con esta enfermedad, de los cuales 15 pacientes desarrollaron cirrosis antes del diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Es decir, que esta enfermedad de hepatitis autoinmune generaba cirrosis y de 243 pacientes, 15 desarrollaron cirrosis, los cuales fueron identificados antes del diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Finalmente, otra enfermedad autoinmune es la colangitis biliar primaria. Es una enfermedad autoinmune colestásica crónica que va a destruir los conductos biliares de pequeño y mediano calibre, sean interlobares o no veo. Ya no veo. Y septales. Lo mismo que en la hepatitis autoinmune, se desarrolla una evaluación de pacientes que desarrollan carcinoma hepatocelular a raíz de que se encuentran pacientes con colangitis biliar primaria ya en un estadio muy avanzado. El estadio característico es el 4, el cual se consideró como el único factor asociado a este carcinoma. Bueno, este tema de colangitis les va a tocar a los de ciclo biliares. Este es un resumen de la etiología: la viral, las drogas y toxinas, las metabólicas, aquí también se incluye la diabetes tipo 2, las porfirias, la cutánea y la tardía, la porfiria aguda intermedia, el hipotiroidismo también, y las enfermedades de etiología autoinmune. Cuando hablamos de la histología de este carcinoma, hablamos primero de la macroanatomía. Aquí encontramos una neoplasia unifocal que reemplaza la mayor parte del lóbulo hepático derecho. Aquí se ve muy clara la lesión. La característica histológica es que los hepatocitos malignos se encuentran en espacios pseudoacinares. Aquí se puede ver un pseudoacino. Pues básicamente están entre los canalículos biliares dilatados y mal formados, es por eso que da esa forma pseudoacinar, y también forma trabéculas de hepatocitos engrosados. Existen cambios premalignos en los hepatocitos, los cuales se clasifican en dos: en cambios de célula grande y en cambios de células pequeñas. Los hepatocitos grandes se caracterizan por núcleos grandes, a menudo atípicos, que se encuentran dispersos entre los hepatocitos de tamaño normal, con núcleos típicos redondos. Aquí podemos ver claramente cómo los hepatocitos están muy agrandados, y aquí vemos una región de hepatocitos de tamaño normal. Por el otro lado, los cambios de células pequeñas son células anormales que tienen una alta relación núcleo-citoplasma y están separadas por placas engrosadas. Los hepatocitos de apariencia normal se encuentran aquí también. Vemos, bueno, no se alcanza a ver desafortunadamente, pero los hepatocitos están muy chiquitos, y aquí se ve una región donde se pueden apreciar los hepatocitos de tamaño normal. Existe también otra característica: la cirrosis relacionada con hepatitis C con un nódulo grande, que es este. El crecimiento del nódulo grande, ahí está mal escrito, sugiere un tumor maligno en evolución. Los nódulos displásicos se caracterizan por un tamaño, color y vascularización particular. Muestran grados variables de displasia y tienen aberraciones clonales asociadas al carcinoma hepatocelular franco. Aquí podemos apreciar un nódulo que se encuentra es como un nódulo que crece dentro del nódulo. Es bastante interesante esta relación que existe entre la hepatitis C y la cirrosis. Aunque se ven las letras beigecitas, recuerda que fondos claros, letras oscuras. Si tú le pones en lugar de ese color beigecito un tono más oscuro, te va a resaltar más. Sí, doctor. Carcinoma fibrolamelar. Voy a pedir que le cambies su tono, por favor. Sí, doctor. Del carcinoma fibrolamelar, que también es bastante interesante, cuenta con una triada histológica: grandes células poligonales con citoplasma granular, núcleos vesiculares con un nucleolo prominente, y lo más característico son las laminillas paralelas de haces de colágeno denso que se aprecian acá. Finalmente es lo que va a formar la fibrosis, y se van a ir formando los nódulos, las bolas en el hígado. Habitualmente se encuentra en hígado sano no cirrótico. En esta imagen del Atlas de Roche, de Federico Roche, encontramos también otra imagen de carcinoma fibrolamelar, pero aquí
vemos que está teñido con un tricrómico de Mason. Aquí se ven las bandas de colágeno de azul y los hepatocitos, las células neoplásicas de color rojo. Y nuestra clínica también es importante. Esta imagen del Federico Roche nos muestra que el carcinoma fibrolamelar es positivo para el fibrinógeno, la proteína C reactiva, la ferritina y la alfa-1 antitripsina. La alfa-fetoproteína, que es algo muy interesante, lo encontramos generalmente en histología habitual, 40%, y también se puede identificar, también es positivo el carcinoma fibrolamelar con antígeno de la hepatitis B. El siguiente tema es la fisiopatología del carcinoma hepatocelular. Vamos a encontrar que hay dos formas en que se puede originar, por mutaciones o por inflamación. En las mutaciones vamos a ver que hay genes supresores de tumores y estos van a perder su función, y por otro lado van a haber protoncogenes que van a incrementar su función. La función de los primeros genes, como su nombre lo dice, es evitar la formación de tumores, controlar la proliferación celular, mientras que los protoncogenes van a estimular a la mitosis de las células para que proliferen y también de alguna forma pueden originar cáncer si estas están mutadas. A final de cuentas, lo que van a causar es un carcinoma hepatocelular. Un ejemplo de gen supresor de tumores, bueno, si se acuerdan, es uno que le dicen el guardián del genoma. No, B53. Ahora un poquito más fuerte. Y los protoncogenes, un ejemplo de ellos sería la beta-catenina. En la inflamación vamos a encontrar que las citocinas proinflamatorias son tres principales. ¿Alguien recuerda cuáles serían? Una de ellas es la interleucina 6. ¿Cuáles son las tres interleucinas? Bueno, tres citocinas más inflamatorias. Interleucina 6, 1, 6, 18 y un factor. La interleucina 6 es la que se va a ver involucrada en la alteración del factor nuclear kappa beta del hepatocito. El factor nuclear alfa del hepatocito, su función principal es darle a la célula madre esas características para hacer un hepatocito. Por lo tanto, no es un gen como tal, sino es una proteína que va a estimular a los genes que van a dar esas características de hepatocito. Por lo tanto, en este caso los genes van a estar intactos, pero lo que se va a ver alterada es la proteína que va a estimular esos genes. Por eso no se involucra en la fisiopatología por mutaciones, sino es otra aparte por inflamación. Asimismo, encontramos que si no hay factor nuclear alfa del hepatocito, las células no se van a diferenciar y van a seguirse acumulando, ocasionando también el carcinoma hepatocelular. De la etiología que dijo Manuel, está por ejemplo la hepatitis viral. ¿Alguien sabría cuál de las dos encajaría? Mutaciones. Recuerden que se va a meter al ADN y va a mutar diversos genes, protoncogenes y supresores de tumores. En el caso de hepatitis autoinmune, ¿cuál creen que encajaría? Exactamente. Las células, los leucocitos van a producir interleucinas, inclusive los hepatocitos, y esta producción crónica va a hacer que haya un carcinoma hepatocelular. En el caso de por aflatoxinas, mutaciones. Esta recuerden que va a producir la aflatoxina y el aspergillus va a producir aflatoxina que se va a meter al ADN y también va a ocasionar diversas mutaciones, como lo comentaba el Manuel. Bueno, de las características clínicas, de la presentación clínica, encontramos la siguiente: es muy heterogénea, por ende tenemos un rango que abarca desde la presentación asintomática hasta el deterioro clínico. Se descubren las neoplasias durante el tamizaje en pacientes de riesgo, dice el Villalobos. También se encuentran hallazgos incidentales durante la realización de estudios.
También se puede, bueno, tras la descompensación hepática en pacientes con cirrosis ya conocida, también podemos encontrar una variedad, bueno, podemos encontrar una particularidad en la presentación clínica y también puede haber hemorragia del tracto digestivo. También se presenta clínicamente la triada clásica de la enfermedad hepática crónica, que es el dolor en cuadrante superior derecho del abdomen, la pérdida ponderal, es decir, ¿qué quiere decir esto? Pérdida de peso, pero sin que... ¿Sin algún motivo aparente? ¿Sin algún motivo aparente? Sin un motivo aparente, pérdida de peso donde el paciente no deseaba perder peso. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué significa pérdida ponderal? Hepatomegalia, también tenemos hemoperitoneo y síndrome de Budd-Chiari, que ya lo habían descrito con anterioridad. El Roche describe a ictericia, pero el Villalobos lo menciona como ictericia obstructiva, a ictericia ya en estadios muy avanzados de metástasis. También encontraremos manifestaciones extrahepáticas como la hipoglucemia, la policitemia, la hipertensión, la hipercolesterolemia y la diarrea. Los pacientes en estadios más avanzados. Inicialmente el cáncer es silencioso, ultra pequeñito, ni hay síntomas, ni hay datos clínicos, no hay dolor, no hay nada. Muchas veces se descubre como mero yazo, se toma un ultrasonido y a ver qué tiene y sale que tiene no problema. Entonces ya se comienza el estudio, se continúa con su cáncer. Pero inicialmente no hay síntomas. Cuando ya está grande, entonces ya hay síntomas de obstrucción, ya hay síntomas de dolor, de ictericia, ya hay hepatomegalia, Ahora pasamos al diagnóstico del carcinoma. Primero es importante descartar los posibles diagnósticos en caso de que veamos una insuficiencia hepática del paciente, de acuerdo a la clínica que nos mencionaba Emanuel. Como dice el doctor, a veces pues simplemente se hace un ultrasonido para ver si por ahí no tiene algún tumor. Y aquí tenemos dos posibles situaciones. Una es que encontremos mediante ultrasonido una lesión menor a 1 centímetro o mayor a 1 centímetro. El ultrasonido no nos va a servir para confirmar, pero sí para orientarnos a qué podría ser o está sucediendo en el hígado. Si encontramos una lesión menor a 1 centímetro, hay que repetir el ultrasonido cada 3 meses para evitar para vigilar que no sea un tumor maligno. Ya si encontramos la lesión mayor a 1 centímetro, por ejemplo, aquí está, pero aquí está la lesión y aquí está una lesioncita así muy pequeña y aquí ya está más de 1 centímetro. Ya en este caso ya es cuando ya podemos indagar con el estándar de oro para el carcinoma hepatocelular. Aquí tenemos dos opciones, ya sea la imagenología o la biopsia. En primera instancia se debe hacer una imagenología, ya sea con tomografía axial computarizada o resonancia magnética. Ya si por ejemplo el paciente, si hay contraindicaciones para no hacer una tomografía con contraste, por ejemplo, ¿cuál creen que sea la principal contraindicación para no hacer? Componente. ¿Y otra? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuáles serían las contraindicaciones o la principal contraindicación para no hacer una tomografía en un paciente con contraste? Enfermedad renal. Insuficiencia renal o que sea alérgico al contraste, que es de yodo. Y si no, pues tenemos la segunda opción que es la biopsia. La serología no es muy recomendable, solamente nos permite conocer si la función hepática está alterada. Podemos saber si el paciente tiene hepatitis B o C y de ahí darnos una idea de que posiblemente puede desarrollar cáncer porque es la etiología más asociada. Y la fetoproteína se utilizaba para diagnosticarla, pero se sabe que no es sensible ni específica. Simplemente si la detectamos puede darnos un indicio de que hay un tumor, pero no precisamente que es un carcinoma hepatocelular. Por lo que solamente para confirmar el diagnóstico tenemos estas dos opciones. La imagenología, vemos que ya nos sugiere la tomografía axial computarizada en 3 fases o la resonancia magnética dinámica. Ambas utilizan contraste y esto aplica para ambos estudios. Aquí vamos a tener que en el paciente vamos a inyectar
contrastes, ya sea de yodo en la tomografía o de gadolinio en la resonancia, vamos a ver que a los 30 segundos todo ese contraste que vamos a ver brilloso en las imágenes, o hipertenso, va a estar en todas las arterias de nuestro cuerpo. A los 75 segundos vamos a encontrar que todo ese contraste ya va a estar en las venas y ya no en las arterias, por eso se le llama fase venosa. Y ya después de 120 segundos ya vamos a encontrar que no va a estar el contraste ni en las venas ni en las arterias, sino ya va a estar en las vías urinarias para ser excretada. Es por eso que el paciente tiene que tener un buen filtrado glomerular para que no resulte tóxico ese contraste que es con el que... Siempre que se vaya a inyectar un medio de contraste, que generalmente es la sustancia llevada, pueden valorar la función renal. Si el paciente tiene creatinina elevada, pues no se puede realizar este estudio contrastado. No es tan necesario aprenderse como a qué segundos es cada fase, pero sí es importante saber por qué cada fase. Más por eso, ¿no? Ya una vez aclarado esto, encontramos, es importante conocer esto, que la irrigación hepática va a estar mayormente dada por los sinusoides hepáticos, que son venas prácticamente, pero el tumor, inteligentemente, de dos opciones que tiene, ya sea las venas que tienen sangre poco oxigenada, pocos nutrientes, o la sangre arterial de la arteria hepática que tiene más oxígeno, más nutrientes, pues va a tomar esa vena, por así decirlo, va a hacer que desarrollen ramas y que nutra solamente el tumor, mientras que el hígado va a estar más irrigado por venas, el tumor va a estar más irrigado por arterias, y esto nos va a servir para que mediante el contraste podamos distinguir el tumor fácilmente. La fase arterial vamos a encontrar que ya vimos que es cuando el contraste se va a encontrar en todas las arterias. Vamos a ver que el tumor se va a ver más brilloso, precisamente porque tiene irrigación más arterial, y el hígado se va a ver más opaco o impodenso. Esto es porque, como les había dicho, tiene mayor irrigación venosa. Entonces, el hecho de que el tumor esté más brilloso o hiperdenso se le va a llamar realce en fase arterial. La segunda toma en fase venosa, vamos a encontrar que el hígado ya está más brillante o hiperdenso, porque ya el contraste ya pasó a todas las venas de nuestro cuerpo, pero el tumor va a estar ligeramente más opaco, porque ya el contraste abandonó la sangre arterial. A este fenómeno donde el tumor se ve más opaco se va a llamar opacidad en fase venosa. Y en la fase retardada vamos a encontrar que en el momento, en la toma, el tumor se ve un poco más opaco, pero aquí se nota como una cápsula que lo rodea, más o menos por acá. A esto se debe hasta que en el momento en que la sangre va a abandonar el contraste va a abandonar la sangre venosa, pues el material, la fibrina de la que está compuesta la cápsula va a absorber un poco de ese contraste y por eso va a resaltar en la fase retardada. Entonces, a este fenómeno de que la cápsula del tumor va a estar más brillante o más sobresaliente, se va a llamar realce capsular. Con estos tres patrones de fenómenos vamos a confirmar el carcinoma hepatocelular. Entonces, aquí la pregunta sería, si ya desde la primera toma ya vamos a encontrar el tumor, ¿para qué necesitamos las otras dos tomas? Y aquí la explicación es si ya con si la primera toma ya encontramos el tumor, entonces ¿para qué requeriríamos las demás fases? Aquí la explicación es porque el carcinoma hepatocelular tiene este patrón específico en cada una de las fases. Si por ejemplo encontramos que en el tumor que tiene el paciente sí tiene realce en fase arterial, pero no tiene opacidad en fase venosa, este sería un patrón específico de colangiocarcinoma, que ya sería otro tipo de cáncer totalmente diferente al carcinoma hepatocelular. Es por eso que hay que tener las tres tomas de... ¿Puede haber un infarto colangiocarcinoma? Entonces es por eso que tenemos que tomar las tres fases en la tomografía o en la resonancia magnética y verificar que se cumpla este patrón de fenómenos. Tiene que ser los tres para que podamos diagnosticar, confirmar que sí tiene carcinoma hepatocelular. Para que ustedes lo sepan, antes de operar a un paciente tenemos que hacer una valoración integral. Eso que está diciendo su compañero es cierto. Hay que hacer una valoración de si se trata de un carcinoma simple o no, o un infarto colangiocarcinoma.
Si el paciente, como ya vimos, tiene una insuficiencia renal o es alérgico al yodo o al gadolinio, entonces vamos con nuestra segunda opción, que es la biopsia. Aquí vamos a encontrar cualquiera de los tres patrones en los hepatocitos que nos explicó Emanuel. Por ejemplo, de aquí, ¿cuál creen que sea el patrón? ¿Cuál hay tres patrones que nos mencionó principalmente? Fibrolamelar, de células grandes y de células pequeñas. De ahí, ¿cuál creen que sea el fibrolamelar? Primero, el de células grandes, el medio de células pequeñas. Y aquí, con cualquiera de las tres que veamos, ya podemos confirmar también que hay carcinoma hepatocelular. No tienen que ser los tres al mismo tiempo, solamente con uno de ellos ya podemos confirmarlo sin ningún problema. Entonces, pues nada más para diagnosticar y confirmar el carcinoma hepatocelular, solamente tenemos o biopsia o imagenología mediante el TAC, pues se hace imagen. Ya con esto confirmado, ya podemos iniciar el tratamiento. De la sobrevida podemos mencionar lo siguiente. Al principio de la exposición yo hablaba sobre las generalidades y mencionaba que la prevención dependía mucho del tipo de causante del cáncer. Sin embargo, esto también es muy importante porque esto también nos ayudará en el abordaje. El abordaje inicial oportuno, que se acompañe de un estadio temprano del carcinoma, dará un mejor escenario, un escenario ideal asociado con un mejor pronóstico. El promedio de sobrevida está relacionado con factores de riesgo, características del tumor, la estadificación y la función hepática que menciona el Roche. La resección hepática y el trasplante de hígado son las mejores alternativas en casi cualquiera de las etapas de estadificación, lo que nos confiere una sobrevida media de hasta 44.7 meses, que vamos a ver más adelante con el tratamiento. Existen factores relacionados con un peor pronóstico y elevada mortalidad, entre ellos se destacan 4: la edad, que sean mayores de 60 años, que el tamaño del tumor sea mayor a 10 centímetros, la cantidad de tumores que encontremos, que sean mayores a 3, y las concentraciones séricas de alfa-fetoproteína, que sean mayor o iguales a 400 nanogramos. Sí, sobre mililitro. Normalmente estas concentraciones están en 300 y esta característica de las concentraciones séricas de alfa-fetoproteína se convierte esta molécula en un marcador tumoral muy interesante. Esta molécula se sintetiza en el saco vitelino en las etapas embrionarias. Sin embargo, encontrarla en adultos nos indica que existe un carcinoma hepatocelular, puesto que este es sintetizado en nuestros hepatocitos, o bien un cáncer testicular. Las razones por las que esta molécula se vuelve un marcador tumoral son bastante interesantes. Va a depender de por qué los hepatocitos han cambiado su morfología y su función. Está aún en debate las concentraciones séricas de alfa-fetoproteína, pero ha dado buenos resultados de laboratorio. Entonces, pues es como, es bueno, sí, sigue siendo un muy buen marcador tumoral para el carcinoma hepatocelular, pero pues podemos considerar otros factores de riesgo. Ya para finalizar está el tratamiento del carcinoma hepatocelular. Para empezar hay que identificar bien al carcinoma, y esto lo hacemos, o el parámetro que más se utiliza es el Barcelona Clinic Cancer. También está el parámetro de CUDA, entre otros, pero el más usado es este. Aquí vamos a tomar en cuenta la clasificación del Child-Pugh, que recuerda que estadificaba qué enfermedad. Entonces, con base a la cirrosis del paciente y el número de tumores que tenga en el hígado, va a variar el tratamiento que necesite. Vamos a ver
6 ejemplos de tratamiento y 2 tipos. Los curativos, que van a, como dice su nombre, van a tratar de erradicar el cáncer que se encuentra. Y tenemos como opciones a la resección quirúrgica, el trasplante hepático y la terapia ablativa local. Nuestra primera opción siempre tiene que ser la resección quirúrgica, es decir, quitar esa porción del hígado donde se encuentra el tumor para, pues, digamos, estar seguros de que el tumor se haya retirado en su totalidad. Ya si no se puede, la resección quirúrgica, por cuestiones que vamos a ver más adelante, tenemos las dos opciones. En caso de que no se pueda ninguno de estos tratamientos curativos debido a enfermedades o el caso específico del paciente, vamos a encontrar los no curativos. Está entre ellos la quimioembolización transarterial, la radioembolización y la terapia con sorafenib. Como vimos, nuestra primera línea de tratamiento tiene que ser siempre la resección quirúrgica, pero hay ciertos criterios para que el paciente pueda ser candidato. El primero es que tiene que tener, presentar el hígado en estas 3 condiciones, cualquiera de ellas, que no tenga cirrosis, o que sí tenga cirrosis, pero que esté muy leve, es decir, en estadio Charcot A, o con cirrosis menor a 9. Recuerden que la resección, o sea, la segmentectomía, podemos realizarla, pero particularmente en este caso de cáncer, es necesario que el resto de los segmentos estén sanos, estén bien. ¿Sí? No tiene caso hacer una segmentectomía con un paciente con hígado cirrótico, que está dañado. El segundo criterio que contiene el paciente es que tenga un tumor menor a 3 centímetros y que no tenga metástasis, para que pues, no recaiga si es que cuando ya se le haga la mastectomía. Y la tercera es presentar presión portal adecuada y la virilización total normal. Y ya que hemos visto varios temas, ustedes han dado cuenta que para poder recibir una intervención quirúrgica, cuando ya está en manos del cirujano paciente, se tiene que hacer una serie de valoraciones para hacer una valoración integral y poder operar al paciente. No estamos operando por operarlo. Se tiene que ver los pros, los contras, qué beneficios puede tener con la cirugía. Es bueno que vaya precedido con los casos de radioterapia, quimioterapia, hacer terapia de reducción tumoral, en fin, son cosas que hay que tomar en cuenta. Las comorbilidades del paciente, el estado general del enfermo, habrá que tener en cuenta condiciones. Entonces, para que el paciente pueda ser candidato a una mastectomía, tiene que cumplir los 3 criterios forzosamente. Aquí está un video de cómo se hace la mastectomía, pero dura como 10 minutos, no nos va a dar tiempo. Entonces, pues, si quieren verlo, vamos a hacer ahí unas diapositivas. Bueno, es que como se pasó de Canva a PowerPoint, el link es diferente. Pero de todas por eso les digo desde un principio sí. Bueno, ahora hablemos del trasplante de hígado. Este también es uno de los tratamientos a considerar. Es altamente es una vía bastante efectiva para el tratamiento de la enfermedad en estadios tempranos, solamente en estadios tempranos. Y este tratamiento será también de primera línea en pacientes que cumplen con los criterios de Milán, los cuales fueron creados en 1996 por un grupo de doctores que analizaron a 48 pacientes con hepatocarcinoma, los cuales se les realizó un trasplante con los criterios de tumor único de tamaño menor o igual a 5 centímetros o que tuvieran 3 tumores que midan menos de 3 centímetros de diámetro. Si el paciente cumple con estos criterios, la supervivencia a 4 años es del 85% y con una recuperación
recurrencia del 8%. Con recurrencia también nos referimos a recidiva tumoral, ¿de acuerdo? Sin embargo, también y esto es lo que comenta el Roche, debido a que hay pacientes que están fuera de estos criterios, de los criterios de Milán, se hicieron diferentes análisis y se dio como resultado los criterios extendidos o los criterios fuera de Milán, que se caracterizan dependiendo del autor. Por mencionar algunos ejemplos, por mencionar un ejemplo, tenemos a Yao en el 2001, que dentro de los criterios menciona que un nódulo menor o igual a 6.5 centímetros o 2 a 3 nódulos menor o igual a 4.5 centímetros y de diámetro total menor o igual a 8 centímetros, tiene una sobrevida, es lo que significa SV, a 5 años del 72.4%. Cada autor y en cada año refiere a un criterio diferente, ¿de acuerdo? Donde pues va dependiendo de la sobrevida, de la supervivencia, ya sea de 5 años o de 3 años. Cada criterio es diferente. También se menciona en los criterios Tokio que nódulos con diámetro menor a 5 centímetros tendrán como sobrevida libre de recurrencia a 3 años del 94%. La alfa-fetoproteína sigue importando en este tipo de criterios, esos también son muy importantes. Y lo más destacable de estos criterios es que permite un mayor rango de pacientes a abarcar a considerar para el trasplante hepático. Luego tenemos la embolización transarterial. Aquí los criterios que debe seguir el paciente es primero presentar cirrosis ya un poco moderada, es decir, hinchada B, y presentar más de 3 tumores. Esta consiste en poner un artefacto en la arteria femoral. Este va a seguir hacia los sinusoides hepáticos y va a localizar el tumor. Ahí se van a emitir unas frecuencias que van a hacer que simplemente el tumor se quede y pues, de igual forma obstruya la circulación que está irrigando y nutriendo ese tumor. Para hacer esto se caracteriza la arteria femoral. Entonces se va ascendiendo el catéter vía aorta, se llega hasta el tronco celíaco, se caracteriza la arteria hepática. Hay que hacer algunas maniobras para que se logre acercar la punta del catéter al tumor y ahí poder aplicar la sustancia. ¿Sí? Colaboración es un tratamiento mínimamente invasivo para el cáncer de hígado. Tendremos método por calor, método por frío. El mecanismo de cada tipo pues varía demasiado. Entre ellos, entre la ablación se incluye por radiofrecuencia, microondas, inyección de etanol y la crioterapia. Es algo muy interesante porque este solamente es útil, no útil, ideal para tratar tumores de un tamaño menor o igual a 2 centímetros y donde los tumores se encuentren lejos de la superficie hepática para no comprometer vasos importantes. El siguiente es la radioembolización. Aquí los criterios que debe cumplir el paciente es que debe presentar cualquiera de las siguientes situaciones: un tumor menor a 5 centímetros o menos de 3 tumores que sean menores a 3 centímetros y presentar comorbilidades que impidan el trasplante. Es decir, si tenemos al paciente con el carcinoma hepatocelular, que de acuerdo a los criterios que nos dijo Manuel necesita forzosamente un trasplante, pero que no lo puede recibir, ya sea porque no esté disponible el órgano o porque tenga enfermedades que hagan que aunque reciba ese trasplante vuelva a recaer en la enfermedad hepática, o sea, un carcinoma,
Entonces, la única opción que tiene para tratar el cáncer es la radioembolización, que es de igual forma el mismo fundamento que la quimioembolización transarterial, solo que aquí se va a insertar el artefacto, a perforar el hígado directamente y vamos a localizar el tumor mediante la ultrasonografía o ultrasonido. Ya de ahí van a salir unas laminillas que de igual forma van a quemar el tumor mediante emisión de radiofrecuencias y de esta forma es como va a destruirlo momentáneamente, aunque pueden volver a crecer y pues, se tiene que hacer continuamente hasta que el paciente deje de mejore sus comorbilidades o que el órgano esté disponible para el trasplante. Eso es como una espera en lo que el paciente recibe su trasplante que necesita. Y el tratamiento, la última opción que tenemos es la quimioterapia sistémica con sorafenib. Son unos comprimidos y esto solamente se utiliza en pacientes que ya tienen metástasis. Entonces, esta ya vimos que es una terapia que no va a curar el cáncer, simplemente va a eliminar los tumores que están en los vasos sanguíneos para que los elimine el fármaco, pero como tal el tumor que está en el hígado pues va a seguir presente. En este caso pues se puede ayudar con la radioembolización y pues una terapia sistémica con sorafenib para quitar el tumor momentáneamente en lo que se resuelve el problema o pues en lo que el paciente ya espera a sus últimos días. Muy bien, esto. Bueno, realmente todo lo que acaban de mencionar sus compañeros de tratamiento tendría que responder a la siguiente materia, que es la clínica quirúrgica del abdomen, donde ya se ve el tratamiento de determinada etapa celular. Aquí vemos que las presentaron porque es una buena investigación la que hicieron sus compañeros, buena presentación. No me modificar el color ahí donde te dije, pero sí, un aplauso, compañeros. El más fuerte calmas. Dios lo bendiga. No, claro que compañero que está. Como médicos generales, son las enfermedades celulares. Abrimos una consulta, por favor. Son las enfermedades celulares. De ellas, la entidad celular, el colesterol celular, son las más frecuentes. Pero hay otras enfermedades también que no son nada raras. Lamentablemente, la alimentación del mexicano no es adecuada. Y por esa razón se forman muchos tipos. La gente no está acostumbrada a comer verduras, no está acostumbrada a ingerir alimentos con fibra. ¿Sí? Por el contrario, están acostumbrados a ingerir muchos alimentos grasos, memelas, carnitas, tacos, carnitas, arroz. Y estos alimentos grasos, que no tienen fibra, van a precipitar los alimentos. Hemos tratado con las mujeres y hay mujeres que tardan años con sus cálculos, con sus cuadros dolorosos. En los hombres es diferente, no es tan frecuente y se complica rápidamente. Y más frecuente en los hombres la necrosis de la pared vestibular. Entonces, los problemas de colitis aguda necrosante de los hombres es más grave que las mujeres, es más frecuente que las mujeres. ¿Sí? Bien. Recuerden siempre, como existen dolores irradiados. Hay dolor visceral, hay dolor irradiado, ¿verdad? Por ejemplo,
los dolores que se irradian a la cintura? Levanta la mano y dice, los dolores que se irradian a la cintura. Están muy mal. Mujeres, cuando tienen la menstruación, no se les irradia el dolor atrás de la cintura. Cuando hay dolor, pues obviamente que no. Los dolores de colon, cuando el colon está inflamado, se irradian también hacia atrás. Los médicos ignorantes, ustedes que no han estudiado, piensan que son los riñones, y no son los riñones, es dolor de colon. Así también el dolor vesicular, que comienza en el punto vesicular, que irradia en la región del escápulo lateral derecho. Oigan, no están estudiando nada de clínica, es la base de la medicina, es la base de la clínica, la base para hacer diagnósticos. Y si ustedes no acaban de convencerse de que pasaron de noche la clínica con su clínica, deben ser médicos del montón, médicos maletos. Bueno, vamos a comenzar con el tema de vesículas y vías biliares. Este tema está presentado por José Yair, Iber y por mí. Y vamos a tomar en cuenta los siguientes temas. Vamos a hablar sobre colecistitis aguda, colecistitis crónica, colecistopatías no litiásicas, colecistiasis, colelitiasis, hidrocolecistos, hidrocolecistos. En colangitis vamos a hablar de colangitis biliar primaria y colangitis esclerosa. Bueno, para comenzar, el tema vamos a comenzar con colecistitis aguda. Esta enfermedad la define Villalobos como que es una inflamación aguda de la vesícula biliar, generalmente causada por impacto de un cálculo a la altura del cuello o el conducto cístico. En este caso llega a ser entre el 90 al 95% de los casos, pero también puede llegar a darse por otro tipo de etiologías, tales como isquemia, alteraciones de la motilidad, infecciones por parásito, inclusive criptosis. Para comenzar, pues quiero mostrarles más o menos una foto de cómo se ve una colecistitis aguda. Se puede ver el tejido edematoso, se ve un hinchado, se ve inflamado, en este caso a una vesícula en la mano. Después veremos cómo se ve. Para comenzar, el Villalobos nos da una clasificación, que en este caso, más que una clasificación, yo la veo más como una división en sus etapas según cómo vaya evolucionando. Nos comienza diciendo que es una fase edematosa, que esta surge a los 2 o 4 días tras la aparición de esta enfermedad. En este caso, la vesícula contiene líquido intersticial, hay una dilatación capilar y linfática, además de que la pared vesicular está edematizada. Posteriormente pasamos a una necrotizante, que esta se presentará entre los 2 a 5 días, y en esta podemos encontrar una vesícula con edema, áreas de hemorragia, una secuela superficial, obstrucciones en el flujo vascular por el aumento de la presión intraluminal, y por último vamos a tener un estado supurativo, que aparece hasta dentro de los 7 a 10 días. En este caso tendremos que la pared vesicular tendrá inflamación por leucocitosis, tendrá un engrosamiento de su pared por proliferación fibrosa y abscesos intramurales y pericocísticos. Posteriormente, bueno, esto lo veremos más adelante, pero hay una clasificación junto con la clínica que es a partir de los 10 días o mayor a 10 días, pero dado el tema vamos a saltar. Entre el cuadro clínico, el Villalobos nos menciona que vamos a tener un cuadro clínico desde muy marcado o nada marcado. Podemos tener un paciente asintomático pero con una respuesta inflamatoria sistémica, o podemos tener un paciente con un abdomen agudo y una falla sistémica. Entre los signos y síntomas que vamos a presentar, vamos a
a presentar una inflamación peritoneal con mucho dolor, rigidez abdominal en el cuadrante superior derecho del abdomen y o inclusive un epigastrio. Vamos a tener una irradiación en el cinturón hacia el dorso, o bien a la escápula o el hombro derecho. Alrededor del 75% de los pacientes van a presentarnos un antecedente de cólico biliar. Este cólico biliar se va a presentar como un fuerte dolor en el hipocondrio derecho, el cual va a reducir o va a desaparecer con tratamiento analgésico normal entre 1 y 3 horas. Además de que vamos a contar con el signo de Murphy positivo, si lo podemos llamar así, que básicamente ¿Quién me dice cuál es el signo de Murphy? ¿Nuestra mano? 1, 2. Los demás no saben cuál es el signo de Murphy. A ver qué tenemos atrás. Fuerte. Cuando presionamos, Fuerte. cuando presionamos el área. No te escucho nada. Tu compañera, al rato ya no entras. Adelante. Fuerte. No sabes. Es cuando se hace una presión subcostal en el área del hígado para verificar un dolor. ¿Cómo? Es cuando se hace una presión subcostal en el área del hígado para verificar un dolor. A la presión subcostal en el hipocondrio derecho y tiene que inspirar el paciente para que ya. Aquí que levanta la mano. Sí, eso, tienes que el paciente palpar el cuadríceps derecho, indicarle que tiene que inhalar duro. En ese momento nosotros, en el hígado, presionar de una manera fuerte para que haya signo de rebote positivo. Se le pide al paciente que inspire, Fuerte. se le pide al paciente que inspire, como inspira nosotros en el hipocondrio derecho, justo va con las últimas pastillas, se presiona, el punto de Murphy, y se le pide al paciente que saque el aire. Signo de Abrams. Levanta la mano. Signo de Abrams. ¿Cuál es el signo de Abrams? ¿Cuál es? De veras que te ven. Esto es fundamental, básico. Tienen que estudiar clínica, por Dios. No pueden seguir adelante si ignoran tantas cosas de clínica. Eso es elemental. Viene en su libro de Ramírez Cervantes, viene en el libro de Ciencias Cardinales de las Enfermedades, de Horacio Quines. Pónganse a leer, pónganse a estudiar. ¿Cómo caramba van a seguir adelante si ignoran la clínica propedéutica? ¡Ay! Signo de Abrams, dolor a la palpación en el punto vesicular. Palpación profunda, se le pide al paciente que inspire y corta la respiración porque hay dolor. La mano y el diafragma comprimen la vesícula, por eso duele. Signo de Murphy, ¿sí? Pero eso lo tienen que saber así. Son los signos, los puntos dolorosos abdominales que intencionalmente, cuando se revisa el abdomen en el enfermo, vamos a buscar. ¿Verdad? Bueno, ya para avanzar un poco Ok, rápido. en el examen voy a meter todos estos signos de exploración. Además, su libro al principio trae todo